Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del video tutorial de la semana 6. Si no has visto el primer video, te dejo por aquí el enlace para que lo veas antes de este video. Y en este vamos a ver la segunda parte, que es la compensación por retroestados ahora para compensadores seguidores, así como la fórmula de Ackermann. Empezamos. Pues bien, en el video anterior, en la primera parte, se habló de cómo determinar los compensadores a partir de la forma canónica controlable y a partir de una matriz de transformación de similitud. En este caso hablaremos de la fórmula de Ackermann. Para empezar, tomando en cuenta que el sistema ya está retroalimentado, sabemos que la matriz de retro de estados nos da una matriz A wave o A serpiente igual a A menos B por K, la cual contendrá valores propios deseados, es decir, los alfas que habíamos definido anteriormente. Partiendo de esta ecuación, donde obtenemos el polinomio característico deseado a partir de la A serpiente, definimos pues qué es A cuadrada y qué es A cúbica. En este caso nuevamente tomamos para n igual a 3 sin pérdida de generalidad. Al sustituirlos en el polinomio característico deseado, encontramos todos estos términos adicionales, que lo que vamos a hacer es reagruparlos de manera tal que encontraremos que aparecen los elementos A cúbica, A cuadrada, A e I, acompañados de los coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, de modo tal que pues esos nos dan los coeficientes del polinomio característico deseados, pero evaluados en A, es decir, no es el polinomio característico, por tanto no se satisface y no es 0. A es la matriz original del sistema sin compensar. Y el resto de los términos los reagrupamos también para observar que nos queda por el producto de menos b menos a por b menos a cuadrada b, que resulta ser menos la matriz de controlabilidad, por otros términos dentro de los cuales aparecen k's, pero principalmente la k solita. Bien, lo que se pretende ahora es entonces, redefinimos con los términos que ya ajustamos, que será el polinomio característico deseado evaluado en A, que no es 0, menos la matriz de controlabilidad y menos esta otra matriz con elementos que tienen K. Lo que hacemos es que de aquí hacia la derecha, como esto está igualado a 0, pues paso este término que está con signo menos del otro lado de la igualdad, es decir, polinomio característico deseado de A, o evaluado en A, será la matriz de controlabilidad por toda esta matriz. Si queremos despejar, como la matriz de controlabilidad se supone será de estado completamente controlable, existe su inversa y por lo tanto, al pasarla multiplicando del otro lado, o multiplicando por la izquierda por la matriz de controlabilidad inversa, nos queda del lado derecho nada más toda esta matriz. Ahora quiero despejar K, que es lo que me interesa obtener, que es la matriz de retroestados. Pues multiplico en ambos lados de la igualdad por la izquierda por la matriz 0, 0, 0, 0, 1 el último elemento, ¿no? En este caso, al ser n igual a 3, pues será 0, 0 y la última columna 1. Y así al multiplicar esto por esto, me quedará K y los demás elementos serán 0. Lo que hago de un lado de la igualdad lo aplico del otro y entonces igual me quedará esta fórmula resultante: 0, 0, 1 por la matriz de controlabilidad inversa por el polinomio característico deseado evaluado en A. Esto es lo que conocemos como la fórmula de Ackermann, la que en caso general, en caso n, serán primero una matriz de puros ceros y la última o el último elemento será 1 por la matriz inversa de controlabilidad por el polinomio característico evaluado en la matriz A. Ojo, polinomio característico deseado. La única forma de que esto fuera 0 sería sustituir la A de lazo cerrado, la A wave, pero no es esa, entonces esto no será igual a 0. Y esta es la fórmula de Ackermann. Pues bien, como ejemplo vamos a considerar este sistema, un sistema servo-barra-esfera, el cual va a contemplar no solo la dinámica de la barra-esfera, sino también la dinámica de un servo, es decir, un motor de corriente directa. En este caso, como lo podemos visualizar en la figura, necesitamos determinar x, que es la posición de la esfera, y θ, el ángulo de la barra. En este caso, como vamos a diseñar un compensador regulador primero, vamos a pretender que siempre se llegue a su estado inicial, es decir, que θ sea 0, es decir, que la barra esté horizontal, y x, es decir, la posición de la esfera, esté en el centro, en el origen, ¿no? En 0.
Entonces vamos a dar unas condiciones iniciales diferentes de 0, es decir, donde la barra o la esfera estén movidas de esa posición original y que el sistema lo regrese a esa condición. Para ello tenemos las ecuaciones de estado del sistema ya linealizado, donde vemos la separación entre el barra esfera y el servo, y como salidas tendremos la posición de la esfera y el ángulo de salida de la barra. Aquí tenemos todos los parámetros definidos de las variables, en este caso qué es cada una de ellas: posición de la esfera, velocidad, ángulo de la barra, velocidad angular, corriente del motor, las entradas. Bueno, la entrada es la alimentación o potencial de entrada de la armadura del motor. Otra vez Y1 es la posición de la esfera, y Y2 pues tiene un motor reductor, entonces no será teta del motor propiamente, sino de la salida del motor reductor, que es menos 0.21 por teta. Planteamiento es diseñar el compensador por retro de estados. ¿Cómo? Pues vamos a utilizar la fórmula de Ackermann. Para ello tenemos unos criterios de diseño en los cuales queremos que el tiempo de asentamiento sea 0.6 segundos y el factor de amortiguamiento aparente 0.7. Para la solución, siempre lo primero que hay que hacer es comprobar la controlabilidad del sistema. Entonces, al sustituir las matrices A y B en la matriz de controlabilidad, encontramos una matriz triangular, por lo tanto su determinante no es 0 y por lo tanto su rango es completo, es de rango 5. Entonces el sistema, en conclusión, es completamente controlable. Lo siguiente es calcular los valores propios del lazo cerrado deseados, empezando por los criterios que se nos dan, que solamente son para dos polos y el resto los tendremos que proponer. En primera instancia calculamos la parte real de esos polos y la parte imaginaria, sustituyendo tanto el 1.6 que nos dieron de dato como el 0.7 factor de amortiguamiento aparente. Y eso nos da como resultado este par de raíces complejas conjugadas. Y al analizar los polos del sistema solitos sin compensar, encontramos pues que el par de polos del Balambim o del barra esfera pues están en el origen, y el del servo tiene su polo en el origen y además sus otros dos polos estables. Entonces necesitamos proponer, ya tenemos el par propuesto para estos dos, necesitamos proponer para estos tres qué otros valores, unos valores de preferencia pues cercanos, ¿verdad? Y entonces encontramos que vamos a proponer en menos 90, menos 20, menos 20, una de las propuestas, pues el resto, menos 90 para el que se acerca a menos 88, menos 20 que se acerca a este, y el otro que estaba en el origen también lo ponemos ahí repetido. Y entonces obtenemos este polinomio característico deseado con sus coeficientes, y aplicamos la fórmula de Ackermann para calcular la matriz de retro de estados. Aquí está la matriz 0, 0, 0, 0, 1 por la inversa de la matriz de controlabilidad por el polinomio característico deseado evaluado en A. Es decir, aquí en lugar de S iría la A, ¿verdad?, evaluada para la fórmula de Ackermann, y aquí por la matriz de identidad. Bueno, pues ya el resultado, utilizando un método computacional, nos arroja la matriz de retro de estados K, que si se aplica con unas condiciones iniciales, por ejemplo, fijas, obtendremos entonces las siguientes gráficas de respuesta, donde vemos que la condición inicial de X, que no empieza en 0 sino en menos 1, converge a la posición original, mientras que el ángulo que empieza en un valor distinto, recordar que esto es multiplicado por menos 0.21, ¿sí? Sería menos 1.5 por menos 0.21, pues me da esta condición de inicio de teta diferente de 0, pero que al final también converge a 0. Es decir, el propósito del compensador se está cumpliendo, que es hacer que los estados converjan a 0. Bien, como se puede mostrar aquí, sustituyendo los valores de las matrices ya calculadas, de la retro de estados calculada también, se puede observar esta simulación virtual donde tenemos el sistema barra esfera, y lo que vamos a hacer a continuación es probar estas condiciones, y observamos que para las condiciones iniciales dadas el sistema regresa a su posición original, es decir, está cumpliendo la función de retro de estados como regulador.
Nuevamente podemos observar cómo se comporta el sistema barra esfera como regulador. A continuación toca hablar del diseño de compensadores tipo seguidores, llamados también compensadores tipo 1, los cuales se pretende o su objetivo es perseguir una referencia fija pero que esté cambiante, no que sea nada más en el origen. En este caso describimos el sistema igual por sus matrices ABC, suponiendo que la matriz D es 0, y también vamos a hacer una combinación de retro de estados con una retroalimentación de la salida. En este caso resulta conveniente mencionar que tenemos dos casos posibles. Uno, cuando el sistema que queremos compensar es clase 1 o mayor, es decir, que tenga uno o más polos en el origen, y el caso número 2, en el que el sistema que queremos compensar sea clase 0, es decir, que no tenga ningún polo en el origen. Nuevamente, sin pérdida de generalidad, tomamos el ejemplo en el que n igual a 3 y por lo tanto la salida vamos a suponer que está descrita por y igual a el estado x1. En este caso lo que se hace es cambiar la estructura, es decir, sí retroalimentamos los estados, pero en este caso serán x2 y x3, y dado que x1 es la salida, retroalimentamos la salida y ahora tenemos una señal de referencia diferente de 0. Y la K1, que venía calculado de la K de retroestados, ahora va en lazo directo con el sistema. En este caso se observa que U ahora no solamente es menos K por X, sino es menos K por X más este término adicional que es K1 por R. Aquí podemos analizar que finalmente U sí queda multiplicado por K1 menos X1 menos K2X2 menos K3X3, por lo tanto sigue siendo menos KX, pero adicionalmente más K1 por R, tal como se muestra aquí. Y entonces lo que hacemos es, si R es una función escalón o una función constante, entonces podemos definir la señal de error o el vector de errores como la diferencia entre los estados reales menos los estados de valor final o estados finales. Y entonces, bueno, una de las ventajas es que al plantear o al sustituir cada una de estas en sus ecuaciones de deriva, es decir, x punto que era igual a ax más bu, x punto final será igual a x final más b u final, al compararlas lo que vamos a encontrar será pues e punto igual a por x menos x final, que será ae, y como bu y bu final siempre son iguales porque es una función escalón o una función constante, pues estas sí se eliminan, quedándome la forma de un regulador. Ojo, perdón, aquí me hizo falta aclarar que hay que sustituir la u que tenemos aquí encontrada, donde igual nos quedará kx más k1r y kx final más k1r. K1r final y k1r son las que son iguales, por lo tanto nos quedará kae menos b por k e, que pues al factorizar nos queda exactamente esta ecuación. Nótese que estoy replanteando el problema de seguidor, ya que tengo una R de referencia, como si fuera un problema de regulador, donde ahora lo que quiero que se haga 0 no es x, sino la diferencia de x menos la x final, es decir, e. Y al plantearlo como un problema de regulador, pues k se calcula exactamente igual que el caso del regulador. Es decir, puedo seguir usando la fórmula de Ackermann. Tenemos entonces este ejemplo 4, el cual tenemos un compensador seguidor tipo 1 para ubicar la posición de la esfera dentro de cualquier punto dentro del intervalo menos 2, 2. Es decir, el problema anterior, que era el problema 3, pero ahora convertirlo en un seguidor. Entonces, aunque el sistema es clase 3 porque tiene 3 polos en el origen, se aplica el mismo esquema que para el clase 1, lo que les decía, ¿no? Pues sea de clase 1 o mayor, aplica el esquema que acabamos de mostrar aquí. Aquí vamos a ver el esquema para este nuevo sistema,
que sería retroalimentar x2, x3, x4, x5, y la x1, como viene de la salida y, pues viene la K1 lazo directo. Esta sería la pequeña modificación. Como pueden ver, es básicamente lo mismo que para el caso n igual a 3, nada más que aquí, bueno, pues n igual a 5. Al utilizar la misma K que se calculó en el ejemplo anterior, lo único que cambiamos fue la estructura. Entonces, al cambiar nada más el esquema, el compensador regulador se convierte en un compensador seguidor. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, mostramos la modificación en el esquema, donde ahora ponemos la K1 en lazo directo y el resto de las ganancias en la retro de estados. No hemos hecho ningún cambio, son exactamente las mismas que se calcularon, pero la diferencia es que en la entrada tenemos un generador de señales de onda cuadrada, en este caso, donde vamos a ir seleccionando entre una posición fija y otra, o bien ponerle una referencia fija que nosotros elijamos. Al probar el sistema, primero con el generador de señales, vamos a observar que la posición de la esfera va a ir cambiando de un lugar a otro según el valor de la señal del generador de señales. Si yo me cambio al de referencia fija, vamos a ver, ahora se pone en el origen, pero aquí yo puedo seleccionar cuál será la nueva posición de la barra, perdón, de la esfera en la barra. ¿Sí? Aquí vean que yo, conforme lo voy moviendo, se va moviendo la esfera. Puedo seleccionar de manera fija la posición o escribírsela aquí. Y listo, con esto demostramos que solamente tuve que cambiar la estructura sin tener que recalcular la matriz de ganancias de retro de estado. Bien, ahora toca el turno de hablar del compensador tipo 1 para sistemas de clase 0, es decir, aquellos que no tienen polos en el origen. Es posible construir un compensador tipo 0 haciendo una modificación adicional. En este caso, vamos a decir que el esquema de control presentará un error en estado estacionario si lo mantenemos de la misma manera, ya que será clase 0 y clase 0 siempre está relacionada con el error en estado estacionario. Entonces, lo que se tiene que hacer es combinar la retro de salidas con la retro de entradas, agregando un integrador en lazo directo, como si fuera el control clásico en el que agregamos una acción integral para eliminar el sesgo. Lo que hacemos indirectamente es introducir un polo en el origen y de esa manera entonces sí volvemos de nuevo el sistema clase 1. Sin embargo, aquí va a aparecer una ganancia adicional conocida como la KI, que será la ganancia integral. Esta se puede calcular junto con las otras ganancias de retro de estado. Sin embargo, no será lo mismo que se calcule para el regulador que para el seguidor, ya que para el seguidor se tiene que adicionar un polo más y por lo tanto el cálculo de las ganancias por retro de estados serán diferentes, aunque se busquen los mismos polos que se tendrían para un regulador. Bien, dicho en otras palabras, para que un sistema de control se vuelva un seguidor tipo 1, y el sistema original sea de clase 0, lo que tenemos que hacer es nuevamente recurrir a la retro de estados con los estados completos, y lo que se pone en lazo directo es el aumento del estado, ya que estamos agregando un integral y por lo tanto aparecerá una nueva derivada y por lo tanto un nuevo estado que depende de esa derivada. Y entonces estos vendrán en conjunto con la retro de la salida. De esa manera tenemos en conjunto la ecuación de estados x punto igual a ax más bu, y por el otro lado tendremos una ecuación diferencial que corresponde a la derivada de xy. Es decir, uniendo las partes tenemos que la señal u ahora depende de menos kx más ki por xy, que es el nuevo estado agregado. Entonces tendremos un sistema con ecuaciones de estado con un estado aumentado, donde la derivada de xy es r menos y menos y se puede también representar como menos c por x. Por lo tanto, se puede escribir como menos c por x más r, donde la dependencia de x se coloca en esta nueva matriz A aumentada y la matriz B que tenemos aquí será la matriz B aumentada. Nuevamente, si se define la señal de referencia como una constante, aunque no sea 0, pero que será un valor fijo, podemos determinar o definir el error del estado o xe como la diferencia entre el estado actual y el estado final, al igual que para el estado aumentado, que es xy,
Y lo mismo para la U, donde encontraremos aquí precisamente que esta diferencia será 0. De esa manera encontraremos, la referencia es lo que se hace 0 la 1. Y entonces tendremos nuestra ecuación de estados aumentados n más 1, donde nuevamente si replanteamos el error como la diferencia entre el estado real menos el estado final, que es exactamente como lo estamos definiendo aquí, obtenemos una forma característica como lo que acabamos de mencionar, que sería la A aumentada y la B aumentada. Nuevamente por algoritmo de control de retro de estados, que se puede definir de esta manera. Al calcularlo por cualquiera de los métodos vistos anteriormente, podemos ver que la matriz de retro de estados aumentada será la matriz de retro de estados más el término adicional, que será menos KI. Es decir, podemos seguir utilizando las mismas fórmulas de Ackermann o de matriz de transformación y obtener todas las ganancias requeridas para el sistema, donde la última corresponderá a menos la ganancia integral. Pues bien, solo nos resta decir que cuando se sustituye la ley de control utilizando la matriz de estados aumentada, lo que vamos a obtener es precisamente de nuevo el planteamiento del controlador regulador, y por lo tanto pues tanto la K como la KI del sistema se pueden calcular de manera simultánea. Esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video, donde se mencionará el principio de separación. Muchas gracias.